Dicho de una forma muy sencilla, la exégesis no es más que leer con atención y con responsabilidad. No es ninguna técnica súper complicada solo para expertos, no. Es el simple proceso de preguntarse, a ver, ¿qué quería decir el autor con estas palabras en su momento y en su lugar? Pensemos en algo que hacemos todos los días, leer un hilo de correos. ¿Qué hacemos casi sin pensar? Pues miramos el asunto, vemos quién escribe y cuándo, leemos los mensajes en orden, intentamos pillar el contexto de la conversación, ¿no? Pues eso, en esencia, es hacer exégesis. Es nuestro proceso natural para entender la comunicación. Ahora, imaginemos lo contrario. En ese mismo hilo de correos, cogemos una palabra al azar, qué sé yo, puente, y nos ponemos a hablar de estructuras de ingeniería civil cuando la conversación iba sobre el puente de diciembre. Eso sería iseisegesis. Es ignorar por completo el contexto y forzar una idea propia. Es básicamente convertir la comunicación en un auténtico caos. Seguro que nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Al leer un correo, un mensaje o un libro y de repente tener esa sensación, esa duda de si de verdad se está entendiendo lo que quiere decir, o peor, si quizá se está malinterpretando por completo. Pues bueno, no es una sensación extraña, es el gran reto de la interpretación, intentar captar lo que alguien realmente quiso decir. Y esa es la pregunta del millón, la que vamos a explorar hoy. ¿Cómo nos acercamos a un texto? Da igual que sea un simple correo o un libro complejísimo, y podemos estar razonablemente seguros de que estamos entendiendo el mensaje original y no proyectando nuestras propias ideas encima. Vale, vamos al meollo del asunto. Todo se reduce a dos conceptos que son como el día y la noche. Exégesis y eisegesis. Fijaos, la exégesis va de extraer el significado que ya está en el texto, es un trabajo de descubrimiento. En cambio, la eisegesis es justo lo contrario, es introducir un significado que no estaba ahí de antes, es básicamente imponer nuestras ideas. La primera es la meta, y la segunda es una trampa que hay que aprender a evitar. Empecemos por aquí, por la regla de oro de cualquier buena lectura. El objetivo es siempre sacar lo que hay, nunca meter lo que no hay. Dicho de una forma muy sencilla, la exégesis no es más que leer con atención y con responsabilidad. No es ninguna técnica súper complicada solo para expertos, no. Es el simple proceso de preguntarse, a ver, ¿qué quería decir el autor con estas palabras en su momento y en su lugar? Pensemos en algo que hacemos todos los días, leer un hilo de correos. ¿Qué hacemos casi sin pensar? Pues miramos el asunto, vemos quién escribe y cuándo, leemos los mensajes en orden, intentamos pillar el contexto de la conversación, ¿no? Pues eso, en esencia, es hacer exégesis. Es nuestro proceso natural para entender la comunicación. Ahora, imaginemos lo contrario. En ese mismo hilo de correos, cogemos una palabra al azar, qué sé yo, puente, y nos ponemos a hablar de estructuras de ingeniería civil cuando la conversación iba sobre el puente de diciembre. Eso sería iseisegesis. Es ignorar por completo el contexto y forzar una idea propia. Es básicamente convertir la comunicación en un auténtico caos. Muy bien, si la exégesis es el objetivo, ¿cómo lo conseguimos? Porque no basta con tener buenas intenciones, ¿eh? Hacen falta las herramientas adecuadas. El proceso se puede desglosar en unos 12 pasos. Claro, ver una lista así, de 12 pasos, puede asustar un poco, puede parecer una receta súper mecánica que hay que seguir sí o sí, pero la realidad es otra cosa. Esta analogía con LeBron James, la verdad es que lo clava. A ver, nos imaginamos a LeBron en medio de un partido pensando, paso 1, votar, paso 2, correr. Claro que no. Él simplemente juega, integra todas sus habilidades de una forma, pues eso, intuitiva. Con la lectura pasa lo mismo. Con el tiempo, un buen lector integra todas estas herramientas de análisis hasta que el proceso se vuelve natural, casi instintivo. En el fondo, estos 12 pasos se pueden agrupar en 3 grandes tareas. Primero, analizar el texto en sí, de qué tipo es, su gramática, las palabras que usa, cómo avanza la argumentación. Segundo, investigar su contexto. ¿Qué pasaba en esa época, en esa cultura? ¿Qué otros textos había? Y por último, la síntesis. Ver cómo encaja ese texto en el gran mapa de las ideas teológicas. Y esto nos lleva a un punto muy importante. Porque una buena lectura no se queda en analizar un trocito de texto y ya está. Se trata de ver cómo esa pieza encaja en el puzzle completo. En teología, por ejemplo, la exégesis es solo el principio, el primer escalón. A partir de ahí se construye. Después de analizar el texto, se mira cómo encaja en la gran historia general. Luego, se estudia cómo se ha entendido a lo largo de los siglos. Con todo eso, se intenta construir una visión coherente, un cuadro completo. Y el último paso, claro, es llevar todo eso a la práctica. Sería muy fácil pensar que esto es un camino recto, una línea de producción. Primero lees, luego entiendes la historia y al final construyes tu sistema de creencias. Limpio, ordenado, lógico.
Pero parémonos a pensar un momento. ¿De verdad nuestra mente funciona así? ¿Nos acercamos a un texto como una hoja en blanco, sin ninguna idea previa? La realidad, como casi siempre, es un poco más complicada. Lo que ocurre en la práctica es que hay un bucle. Las creencias que ya tenemos, esa visión general del mundo, influyen inevitablemente en cómo leemos un texto nuevo. Nadie lee desde cero. Esto a veces se llama el círculo hermenéutico. Entonces, ¿estamos atrapados en un círculo vicioso? Pues no, y aquí está el punto absolutamente clave. Aunque nuestras ideas previas influyan en cómo leemos, la línea de autoridad final solo puede ir en una dirección. El texto es el que manda. La exégesis, la lectura atenta, debe tener siempre el poder de corregir y mejorar nuestras ideas, y nunca al revés. Claro, con todo este rollo del análisis, los pasos, el contexto, puede surgir una duda muy legítima. ¿No estaremos convirtiendo la lectura en algo frío, puramente académico, sin alma? Muchas veces se nos presenta esta falsa lección. O eres de estudio, analítico, riguroso, o eres de fe, de corazón, de devoción, como si fueran dos caminos distintos. ¿Pero de verdad hay que elegir? El teólogo B.B. Warfield dio en el clavo con esto. Él decía que enfrentar la doctrina y la devoción es un error tremendo. Es como preguntarle a un soldado si prefiere su pierna derecha o la izquierda. Es absurdo, necesita las dos para caminar. Pues lo mismo pasa aquí. Un estudio profundo y una fe sincera no son enemigos, se necesitan mutuamente. Y esta frase suya lo resume todo de una forma inolvidable. Ante la típica idea de que 10 minutos de rodillas valen más que 10 horas de estudio, Warfield respondía: ¿y qué tal 10 horas de estudio de rodillas? Se trata de unir las dos cosas, el rigor de la mente y la humildad del corazón. Es como preguntar qué ala es más importante en un avión. La pregunta en sí está mal planteada. Un avión necesita las dos para volar, punto. Pues de la misma manera, para llegar a un entendimiento profundo y con sentido, se necesita tanto el estudio riguroso como una actitud de apertura y devoción. Trabajan juntas. Y para terminar, vamos a llevar todo esto a un plano súper práctico, porque tener un montón de herramientas de análisis es genial, pero sirve de poco si las tenemos todas desordenadas y no sabemos dónde están. Pensemos en la historia de Bob el contratista. Tenía un taller lleno de herramientas buenísimas, de primera. El problema, que era un caos. Cada mañana se pasaba un buen rato buscando la llave correcta o el destornillador que necesitaba. Y claro, eso le hacía perder tiempo, dinero, y al final la calidad de su trabajo se resentía. Tenía las herramientas, sí, pero le faltaba un sistema. Así que aquí está la reflexión final. Los métodos de lectura, el conocimiento del contexto, las disciplinas teológicas, todo eso son nuestras herramientas, son las herramientas de nuestro taller intelectual y espiritual. La pregunta, por tanto, no es solo si tenemos las herramientas, sino si las tenemos bien organizadas y las usamos con la destreza, el cuidado y la humildad que cualquier texto se merece.